La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Ceuta Ya y hace referencia a recabar el apoyo de la Asamblea para iniciar un expediente que tenga por objeto un programa de compra de viviendas vacías a particulares y destinar estas viviendas a alquiler social. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Fíjense, casualidad o no, ayer se publicó en el Faro de Ceuta un dato relevante que recoge el Instituto Nacional de Estadística, y es que el precio de la vivienda en Ceuta se ha encarecido en el último semestre del 2022 casi un 6%, 2,6 puntos por encima de la media nacional. A esto tenemos que sumarle la escasez de vivienda pública, que es flagrante. Recordemos que las últimas viviendas que se adjudican en Ceuta son las de las 317 VPO de la Mocolmenar. La carestía en sí de las viviendas privadas a disposición del mercado privado para el alquiler y, evidentemente, el precio desorbitado ha convertido en la actualidad en Ceuta el acceso a una vivienda en una auténtica utopía, en auténtica quimera. Hay que recordar otro dato importante que no se nos debe escapar, y es que el 40% de la población ceutí vive bajo los umbrales de la pobreza, situación que condena a miles de familias en un estado de precariedad injusto e impropio de una ciudad moderna como Ceuta. No existe ni una sola actividad vital que se pueda ejercer si no disponemos de un techo, si no disponemos de una vivienda digna. No podemos proteger a nuestras familias, no podemos educar a nuestros hijos e hijas sin un techo, una vivienda digna. Sin techo, enfermamos. Y la única salida que le dejamos a la gente, fundamentalmente a la gente joven, es marcharse. Hablamos, pues, y sin la menor duda, de uno de los principales problemas de cuanto afectan gravemente a nuestra ciudad. Y fíjense, la resistencia tanto del Gobierno de la Nación como del propio Gobierno de la ciudad a construir vivienda pública durante estos últimos años no ha hecho más que empeorar las cosas. Huelga decir que las políticas de ayudas al alquiler son claramente insuficientes para abordar con seriedad una problemática de tal magnitud. La solución idónea sería la puesta en marcha de un plan urgente de construcción de vivienda pública, pero no podemos ser optimistas. Y no podemos ser optimistas por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque los presupuestos tanto del Gobierno de la Nación como de la Ciudad Autónoma de Ceuta están ya cerrados y más allá de la construcción de 26 raquíticas viviendas no se contempla absolutamente nada. Y, en segundo lugar, porque los procesos de construcción de las viviendas son muy largos. Hablamos, en el mejor de los casos, 10 años para disponer de una vivienda pública. Es por ello que desde Ceuta Ya, conscientes de estas dificultades, creemos que es necesario explorar vías alternativas que permitan de manera inmediata aumentar el parque de vivienda municipal, poniendo en marcha un programa de compra de viviendas vacías a particulares con el fin de destinarlas a alquiler social. Esto, que puede parecer una extravagancia, no lo es. No lo es. Ya lo ejecutan otras administraciones públicas. Voy a citar algunos ejemplos, con vuestro permiso. El Ayuntamiento de Sevilla tiene el programa Sevilla Llena. En el último semestre ha invertido 4,5 millones de euros para la adquisición de vivienda. 61 en concreto ha adquirido en los últimos meses. El Ayuntamiento de Conil tiene el programa de Revita Conil, 3 millones de euros financiado al 80% con los fondos europeos. Esto es importante, señor consejero, y se lo cito aquí. Además, el Ayuntamiento de Alcalá humildemente ha puesto a disposición también para la adquisición de viviendas vacías $500.000 de euros. Pero no solamente el Ayuntamiento, La Comunidad de Madrid, financiado al 50% con fondos europeos, también ha puesto 8 millones de euros para la adquisición de viviendas vacías. La plataforma Campamento Dignidad
también ha propuesto esta iniciativa a la Junta de Extremadura. Quiero evidenciar con esto que no solamente hay municipios, localidades, sino también hay comunidades que están ejerciendo esta iniciativa para paliar de forma inminente la necesidad de vivienda. Por ello, queremos instar al Pleno de la Asamblea, en primer lugar, a iniciar el expediente para la puesta en marcha de un programa de compra de viviendas vacías a particulares para destinarlas al alquiler social, que, ojo, también tendría dos bondades consigo. En primer lugar, acabaría con la especulación y, en segundo lugar, sería una intervención buena para reducir, para nivelar los precios de los alquileres. Voy a poner un ejemplo. Una familia humilde que busca alquilar una vivienda de no más de 50 metros cuadrados ha tenido que irse al Star Radio a alquilar una vivienda modesta en Príncipe Felipe y le ha costado 600 euros. 600 euros. Estamos a esos niveles, consejero. En segundo lugar, encargar al órgano especializado de Envicesa un estudio de mercado a tal efecto y la elaboración de los pliegos de condiciones que deberían regir en las operaciones de adquisición de las viviendas. Esto es importante, señor consejero, porque, como por ejemplo pasa en Sevilla, se estila que en esos pliegos se determine los metros cuadrados que deben disponer la vivienda, un precio fijado y, evidentemente, también un número mínimo de dormitorios. Sevilla fija 2 como mínimo. Fíjese si esta iniciativa ha funcionado también en Sevilla, que incluso entidades bancarias se han puesto a disposición del ayuntamiento y le han cedido 15 viviendas de su propio mercado. 15 viviendas que estaban cerradas y que se han puesto a disposición de los vecinos. Fíjense si la iniciativa está aplaudida y, precisamente, la banca no se le puede acusar de comunista o de bolchevique. En tercer lugar, somos conscientes de que esto necesita de dinero, hablamos de dinero público, incorporar en el próximo expediente de modificación de crédito las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución de dicho programa. Creo que es un imperativo moral, ya no legal, dar solución a las miles de familias que en Ceuta, desgraciadamente, no tienen la posibilidad de prosperar, no tienen la posibilidad de labrarse un futuro, sobre todo nuestra gente joven. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Gracias, señor Mustafa. Tiene la palabra el señor Gutiérrez. Gracias, vicepresidenta. Es importante para cualquier gobierno abordar el problema de la falta de vivienda que tenemos en nuestra ciudad, pero, sin embargo, para el Gobierno del Partido Popular parece ser que no es una prioridad, ya que durante años no han puesto ustedes ni un ladrillo para la construcción de nuevas viviendas. Y aquí tengo que nombrar las viviendas que están cerradas, que son de propiedad de la ciudad, como en Serrano Oribe, Padre Feijó y Millán Astray, que no somos capaces de adjudicarlas. Es necesaria la construcción de viviendas, es necesaria la renovación de las viviendas existentes y, por supuesto, la mejora de la accesibilidad a la vivienda a través de políticas y programas específicos. Además, también puede ser importante abordar las causas subyacentes de la falta de vivienda, como es la pobreza y el desempleo. Este grupo estamos convencidos que al abordar estas causas se puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y crear una comunidad más próspera y sostenible a largo plazo. Y no quiero terminar mi intervención sin hacer mención al compromiso real que tiene el Gobierno de España socialista con la ejecución de una de las medidas que recoge el plan estratégico, que es la liberación de suelo de defensa que esté en desuso para la construcción de nuevas viviendas. Estoy convencido que más pronto que tarde tendremos buenas noticias sobre este asunto, pero además también quiero hacer mención de las 90 nuevas viviendas que se van a construir en Loma Colmenar, que, como sabéis, ha habido un pequeño problema a la hora de la adjudicación, pero parece ser que está ya medio solucionado y que más pronto que tarde tendremos la construcción de esas 90 nuevas viviendas. También tengo que decirle, señor Ramírez, que activar la Comisión Local de la Vivienda es una prioridad para abordar la falta de viviendas en Ceuta. Y quien no se quiera sumar al carro, como es el Grupo Vox, pues que se quede, como digo siempre, en el gallinero. Pero la Comisión Local de la Vivienda hay que activarla. Y que sepan los ceutíes
que el grupo de la extrema derecha se está oponiendo a que se cree esa comisión para que la ciudad o la Administración puedan adjudicar esas viviendas que actualmente están cerradas y hay muchísimas familias que lo necesitan. Ellos se niegan a cambiar su representante en el Consejo de Administración y esto lo que hace es meternos en un embudo. Por lo demás, señor Mustafa, felicitarle por la propuesta, creo que es muy positiva y, por supuesto, va a contar con nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, señor Gutiérrez. Tiene la palabra el señor Verdejo. Gracias, señora vicepresidente. Bueno, sobre la propuesta de Caballas, ya el señor Gutiérrez ha hablado de Vox. Entiendo que el señor Ramírez, como hizo en el pleno anterior, cuando este grupo no tenga el turno de palabra, volverá a hablar de Vox. Entonces, les voy a decir que lo que acaba de decir el señor Gutiérrez, de que por culpa de Vox no se adjudican unas viviendas de protección oficial, es mentira. Mentira, porque ustedes gobiernan, ustedes tienen los votos y ustedes tienen la capacidad para crear cualquier órgano que sea necesario para adjudicar esas viviendas. Dice el señor Ramírez que no. Es completamente mentira. Lo dijo en el último pleno, señor Ramírez, y no sé si lo dirá ahora otra vez. Es absolutamente mentira. Gobiernan, tienen los votos, tienen todo lo necesario. ¿Saben por qué estas personas quieren meter a Vox en la Comisión de la Vivienda? Probablemente para montarse otro circo como ya le salpicó a Mohamed Ali, a la señora Susana Román, al señor Antonio López, a la señora Rabea Mohamed, y que lluevan años de cárcel. Para esas cositas conocen ustedes muy bien las comisiones de la vivienda. Vamos a hablar de la propuesta del señor Mustafa. El señor Mustafa, del grupo Septallá, grupo Caballas, que es como se presentó a las elecciones por las que tiene el escaño ahora mismo, habla de las necesidades de la ciudad de Ceuta en cuanto a viviendas de protección oficial. También el señor Gutiérrez ha dicho que es necesaria más viviendas de protección oficial y lo tenemos que recordar día sí y día también, porque es una estafa a los ceutíes que la vicepresidenta socialista del PSOE, Cristina Pérez, bautizada como la vicepresidenta Ocupa, por quien ahora está comprada, pero entonces no, la señora Fátima Ahmed, vive todavía en una vivienda de protección oficial en Serrano Oribe para jóvenes y jóvenes que no se podían costear una vivienda sin ayuda. Señor Gutiérrez, esa es su vicepresidenta que hoy ha hecho ausencia en esta asamblea. Y usted tiene la poquísima vergüenza de venir aquí a hablarle a los ceutíes de que necesitan viviendas de protección oficial. Saque a su vicepresidenta primera de una vivienda de protección oficial que no se hizo para ella cobrando más de 4.000 euros al mes. Sáquela y entonces, señor Gutiérrez, viene usted aquí a hablarle a los ceutíes de que hace falta viviendas de protección oficial. Salgan ustedes de las viviendas de protección oficial y déjenselas a quienes de verdad tienen una necesidad. Respecto al señor de Caballas, de Ceuta ya, el señor Moja, hablando de vivienda, es un filón. Es un filón, señor Mustafa. Recordemos a los ceutíes cómo es esta ciudad con la construcción de viviendas de protección oficial. Caso en Vicesa, el macrocaso de corrupción más grande de la historia de esta ciudad. Tuvo que ver directamente con la adjudicación de viviendas de protección oficial. ¿Quién era el presidente por entonces si no dimitió? Juan Jesús Vivas Lara. Acusados de múltiples delitos, más de 50 personas, entre ellos distinguidos integrantes y dirigentes del PP, como, por ejemplo, la señora Susana Román, que la vemos aquí con Juan Vivas. No sabemos qué le estaría contando al presidente en esa ocasión. ¿Qué le contaba a la señora Román? Señor Vivas, ¿sabía usted algo del caso en Vicesa? Fiscalía pide para Susana Román 11 años de prisión, 10 de inhabilitación para cargo público. 11 años de prisión piden para la señora Román, que, por cierto, hace apenas un par de meses estaba con la señora Miranda y con usted en la gala del deporte, y se le veía muy cómodo con ella, señor presidente. Señor presidente, muy cómodo con ella. 11 años de prisión para la señora Román. También para quien piden 5 años de prisión para la señora Rabea Mohamed, también del Partido Popular. En esta ocasión la vemos con el señor Rontomé. ¿Qué le contaba en esta ocasión? Ah, que no está el señor Rontomé, ha salido. No sabemos qué le contaba el señor Rontomé en esta ocasión. 5 años de prisión también
Se pide para la señora Rabea Mohamed. ¿De qué? Del Partido Popular. Y esta es la joya de la corona. Don Antonio López, Partido Popular. ¿Lo conoce usted, presidente? 26 años de prisión piden para él. ¿Usted lo conocía? ¿Qué diferencia hay entre el señor López y la señora Román? Porque la señora Román la seguimos viendo con usted. Se lleva de maravilla. Incluso ustedes le ponen, entregan un premio a deportistas con el nombre de Susana Román. Piden 11 años de cárcel. Señor Vivas, por lo tanto, cuando hablemos de vivienda de protección oficial, ahora el señor Ramírez les hablará, les contará mentira tras mentira. Según la investigación del caso en Vicesa, por eso es curioso que usted lo traiga aquí, que usted no se va a librar, señor Mustafa, particulares pagaron entre 6.000 y 20.000 euros por hacerse con la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial. ¿Usted estaba en política o no? ¿Usted es nuevo? Usted es nuevo en la Asamblea, pero usted estaba en política, ¿verdad, señor Mohamed? Señor Mustafa, ¿se acuerda usted de esto? ¿Por qué se acuerda perfectamente de esto? Porque Mohamed Ali, de su partido, bueno, de Caballas, era portavoz de Caballas, su jefe hasta hace unos meses, su primo, el que le ha colocado a usted en ese escaño, es acusado por Fiscalía de pertenencia a organización criminal. Y es que parece claro qué organización criminal ha habido. Por eso hay varios integrantes del PP de Vivas acusados y cerca de 10.000 folios de sumario. Y la acusación de Fiscalía ha sido contra Mohamed Ali. Finalizo, presidente, aunque le sea incómodo. Entonces el líder, cuando estalló todo este escándalo, el líder de Caballas, tenía un asesor y una mano derecha, que ¿quién era? Usted, señor Mustafa. Usted era, cuando estalla todo este escándalo, mano derecha de su primo Mohamed Ali. Aquí vimos a su primo, Mohamed Ali, detenido. No olvidemos esto cuando hablemos de viviendas de protección oficial en la ciudad. Y, por supuesto, aunque usted le cambie el nombre al partido, es como quien roba un coche y pinta el coche para que no parezca robado. Es exactamente lo mismo. Usted es Caballas y usted es la herencia de Mohamed Ali, la herencia política de Mohamed Ali. Para finalizar, tenemos en Ceuta dificultades extremas para emancipar a nuestros jóvenes. Hay poco trabajo, nada de industria. Finalizo, presidente, precios de la vivienda por las nubes. Y tenemos a un Vivas que consigue que el gobierno de Pedro Sánchez mande millones para dar techo a Menas, para atender a Menas, pero no a los jóvenes españoles de Ceuta. Esas son las realidades de Ceuta. Sin olvidar la VPO de la socialista Cristina Pérez y recordar a los ceutíes que hace falta viviendas de protección oficial, pero para los ceutíes que las merecen de verdad. No nos vamos a poner al plan. Creemos que son positivas las iniciativas encaminadas a facilitar la vivienda a los más vulnerables, pero tampoco podemos votar a favor porque existen otras iniciativas más rentables, menos costosas y que pueden beneficiar, a un número mayor de familias. Además, desconfiamos de los criterios de un grupo que aún se encuentra salpicado por el caso en Vicesa. Ustedes, señor Mustafa, no son de fiar, y menos en el caso de la vivienda, con quien van siempre de la mano, con el Partido Popular. Señor Verdejo, por alusiones va a intervenir esta presidencia. Usted ha hecho referencia aquí a personas, está especialmente especializado en el insulto, en la descalificación, en no admitir la presunción de inocencia. Le ruego, por favor, que igual que he tenido la paciencia de oírle a usted, tenga usted también la educación de oírme a mí. Y quiero decirle que desde mi percepción subjetiva, porque usted lo que ha hecho aquí ha sido un ejercicio de subjetividad y de ataque y de insulto a personas, desde mi percepción subjetiva ya quisiera usted tener la categoría humana que tienen las personas, algunas de las personas a las que usted ha citado. Ya quisiera usted tener la categoría humana de la señora Román, la categoría humana de la señora Mohamed, la categoría humana del señor Mohamed y la categoría humana de la señora Pérez, nuestra vicepresidenta. Ya quisiera usted
tener la categoría humana. Algunos son de mi partido, otros no lo son, pero para mí las personas cuentan más que los partidos y sobre todo cuentan muchísimo más que las sectas, que es a la que usted parece pertenecer. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Nosotros desde el movimiento hemos sido siempre sumamente críticos en la materia de vivienda, en esta cuestión, tanto con el Ejecutivo local como con el Gobierno de la Nación. Y es que nuestra ciudad lleva arrastrando, entre otros temas, el problema de la falta de vivienda, la nula construcción de viviendas desde hace años, teniendo en cuenta además que el número de demandantes de vivienda, que ustedes no lo actualizan, pero que la última vez que se le tomó el pulso estaba en 6.000 personas en nuestra ciudad. Creo que la ciudadanía está cansada de leer titulares en prensa con el afán de promocionar, de vender la supuesta construcción de viviendas. Hablo tanto en lo referente a las 90 viviendas por parte del Gobierno de la Nación que nunca se han llevado a cabo, que aún no se han llevado a cabo, o la supuesta construcción de 29 viviendas en Huerta Telles por parte del Ejecutivo local, que todavía está en fase de anteproyecto. Y por eso siempre les decimos que durante esta legislatura, en estos 4 años, no se ha puesto ni un solo euro para ladrillo en nuestra ciudad, a pesar de ser uno de los principales problemas y una de las primeras preocupaciones que tienen los ceutíes. Si hablamos de la última entrega de la promoción de viviendas, nos tendríamos que remontar a hace más de 7 años, a las 317 de Loma Colmenar, como si, incluso contabilizando lo que se está prometiendo, esas 90 por parte del Gobierno de la Nación y esas 29 por parte del Ejecutivo local, es decir, 119 viviendas, como si con la construcción de ellas, ni aunque pudiéramos hacer así, dar un chasquido y que se levantasen en 3 meses, solucionásemos los graves problemas de vivienda que tenemos en la ciudad, ya que, como le digo, hay por lo menos 6.000 personas que demandan la misma. Creo que es para hacer de ello una reflexión seria y una actuación rápida y urgente. Nosotros siempre hemos visto factible, en tanto en cuanto los estatutos de la sociedad en Vicesa contemplan esa posibilidad de adquisición, cesión, permuta, uso, arrendamiento y enajenación de fincas, terrenos y solares. Por eso vamos a apoyar la propuesta, pero también, y no es menos cierto, que queremos soluciones a corto plazo. En esta cuestión vamos a seguir insistiéndole hasta la saciedad, señor Ramírez, en esas 17 viviendas que tienen ustedes tapiadas en Serrano Oribe, cuyo procedimiento inicial comenzó, pero que dejaron ustedes morir, dejaron caducar y con ello mataron o intentaron matar también la esperanza y la ilusión de muchos jóvenes que aspiraban a poder optar a una de ellas. También en Padre Feijóo, nuestros mayores también demandan una vivienda, demandan un alojamiento y ustedes no actualizan esas listas. Por lo tanto, creo que también es factible y posiblemente pueda suponer una solución, como le digo, a corto plazo, reabrir cuanto antes el proceso de adjudicación de estas viviendas que ya forman parte del parque municipal y que no sabemos a qué están ustedes esperando si realmente quieren atender y empezar a poner soluciones a esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Tiene la palabra el señor Ramírez. Gracias, presidente. Bien, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, indicarle que desde el Gobierno del Grupo Popular vamos a apoyar la propuesta y voy a entrar un poco también en el detalle, ¿no?, de la misma. Efectivamente, como bien ha comentado, este proceso, este procedimiento se está llevando a cabo por varios ayuntamientos. Concretamente, el caso que más se ha seguido, por así decirse, desde Vicesa ha sido el caso de Sevilla y la Comunidad de Madrid. Y este procedimiento, como bien comenta, está centrado en la compra de viviendas vacías, con una serie de condiciones y requisitos, con el objetivo de que pueda subarrendarse, bueno, alquilar la misma con un alquiler más bajo que el que se recoge actualmente en el mercado para familias que tengan, pues, una serie de características y una serie de condiciones como si fuera una especie de alquiler social.
Pues bien, en primer lugar, decir que este procedimiento, como he dicho, se va a aprobar, vamos a intentar ponerlo en marcha. Aquí la parte más compleja, como bien también ha comentado, es la parte financiera. Lo que sí se está buscando es intentar que esta operación no requiera de un menor posible el esfuerzo económico por parte de la Administración, que habría que esperar, como bien ha dicho usted, a un expediente de modificación de crédito para introducir, ¿no?, esa partida presupuestaria. Sí se podría buscar la fórmula de la financiación a través de una entidad financiera, como se han hecho estas entidades, ¿no?, en otros ayuntamientos. Es decir, Envicesa tiene la capacidad de manera independiente de poder acudir a una entidad financiera, presentar la propuesta, obtener esa financiación que hemos podido estimar que podría estar inicialmente en unos 5 o 6 millones de euros. Esto, con el mercado actual de Ceuta, nos harían que, a priori, ¿no?, unas 30 viviendas aproximadamente de manera inicial, puesto que también tenemos que tener en cuenta que con este tipo de medidas, como así también ha ocurrido en otros ayuntamientos, no podemos desvirtuar, por así decirse, tampoco el mercado inmobiliario, es decir, no podemos entrar en la Administración de manera tan directa, ¿no? De ahí que sean medidas que su principal justificación sea el proceso largo que tiene un proceso de construcción de nuevas viviendas. Aquí tenemos un ejemplo claro, como bien se ha comentado en este pleno. Actualmente hay 90 viviendas de la promoción de Loma Colmenar y otras 30 viviendas en la promoción de Huerta Tella, pero son procedimientos de construcción largos y, mientras tanto, una fórmula más rápida, por así decirse, de poder incrementar el parque de viviendas públicos es este procedimiento de compra, ¿no? La forma de actuar sería, bueno, no sería muy compleja, establecer un pliego de condiciones en el cual se marquen esos requisitos. También se marcará un precio máximo, que en el caso de Sevilla está en 118.000 euros. Aquí vamos a tener que actualizar el mismo, puesto que el mercado inmobiliario de Ceuta tiene unos precios más elevados, y eso a partir de tasaciones específicas que se irán haciendo, pues, dependiendo de cada una de las zonas en las cuales se lleva a cabo. También se establecerán, bueno, ya he comentado anteriormente, ¿no?, metros cuadrados, en base también al número de viviendas, los mínimos requisitos que se exijan, pero en definitiva una medida que, como he dicho, el principal objetivo que cumple es poder actuar de manera más rápida que cualquier proceso de construcción de nueva vivienda. En definitiva, como he dicho, vamos a apoyar la propuesta, vamos a intentar poner en marcha esa parte financiera, creo que es la más compleja, puesto que si podemos acudir directamente a una entidad financiera y hacer esos cálculos después de las cuotas de amortización, que nos sería ese préstamo a largo plazo, pues también la operación, ¿no?, podría ser rentable. Y si fuera necesario poner alguna cantidad adicional por parte de la ciudad, no le quepa duda que en el próximo expediente de modificación que se pueda llevar a cabo, se llevaría a cabo ese incremento que es necesario para poder poner esta medida, que al final el objetivo que cumple no es otro que comprar viviendas que están en situación ahora mismo de que no salen en venta en el mercado y poder destinarlas después con un alquiler social a familias y personas que así lo requieran. Finalizar diciendo que, además de esto, es cierto, hay que destacar que el Gobierno ha puesto en marcha y tiene puesto en marcha dos iniciativas importantes para ayuda al alquiler, sobre todo para rebajar ese precio de alquiler y ayudar a los ciudadanos. El primero de ellos es el bono alquiler joven, que actualmente se encuentra ejecutado al 100%. Hay un total de 66 beneficiarios que están recibiendo 250 euros mensuales durante 24 meses, durante 2 años. Eso está totalmente resuelta, esa convocatoria, y se está estudiando la posibilidad de incrementar el presupuesto para solicitudes que se han quedado pendientes. Se destinó inicialmente un presupuesto de 400.000 euros y, además, otra de las grandes convocatorias que se ha puesto en marcha es la ayuda al alquiler de carácter general, que es complementaria a la anterior. Se ha puesto a disposición de la ciudadanía 585.000 euros, es decir, casi más del doble de la anterior convocatoria de los años anteriores, y con la previsión que cualquiera de los solicitantes que hayan pedido esta ayuda pues tengan concedida la misma y que el presupuesto no sea un motivo de quedarse sin percibir esa ayuda. Esta llega a un total de hasta el 40% del precio del alquiler y esperemos que en estas semanas también se empiece ya a resolver la misma, puesto que ya, hemos dicho, hemos dado por concluida la convocatoria del bono alquiler joven. Indicar también que en cuanto a construcción de viviendas, hay que destacar que el Gobierno en todos estos años ha puesto en marcha más de 11.000 viviendas de protección oficial, que han beneficiado a cerca de 40.000 vecinos de Ceuta. Y estos datos salen a raíz de la nueva convocatoria que ha salido a puesta a disposición para la rehabilitación de fachadas de viviendas de comunidades que fueron VPO en el pasado o lo son en la actualidad. Repito el dato, se construyeron más de 11.000 viviendas que beneficiaron a más de 40.000 vecinos, es decir, más de la mitad de la población de Ceuta.
Nada más. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Empezar por lo que ha dicho usted de ser esta la medida más rápida, efectivamente. Se ha dicho aquí que a corto plazo deberíamos acometer medidas. No hay medida más inmediata que esta, que es la de disponer de las viviendas vacías, comprarlas e inmediatamente ponerlas a disposición de los y las vecinas mediante un alquiler social. Es, evidentemente, una medida inmediata y que da resultados porque se estila en el territorio nacional. Es inmediata porque beneficia a quienes tienen esa vivienda, beneficia a quienes no tienen dinero para pagarse los alquileres, y es buena porque el parque de vivienda oculto aflora. Por lo tanto, más inmediatez que esta imposible, pero no por ello renunciamos, evidentemente, a la construcción de la vivienda. Pero, como he dicho al inicio de mi intervención, en el mejor de los plazos, ustedes construirán una vivienda de aquí a 10 años. Y fiarlo todo al plan estratégico tampoco me parece muy real. El plan estratégico lo fía a una compraventa del terreno ocioso por parte del Ministerio de Defensa para posteriormente luego implementar planes de vivienda. Es decir, estamos hablando de muchísimos años. Y esto tiene una cosa: cuando pasa el tiempo tenemos una costumbre muy fea al ser humano, es que nos morimos. Pasa tanto tiempo porque nos vamos muriendo y no tenemos derecho a acceso a una vivienda digna. La fórmula que usted me acaba de plantear aquí, recurriendo a las entidades privadas, a la banca, señor consejero, me parece acertada. Estoy de acuerdo con usted. De hecho, fíjese, no lo iba a hacer, pero lo voy a citar. El Ayuntamiento de Sevilla, la entidad bancaria, la Caixa, le cede 15 viviendas en virtud de un buen proceso de negociación. Le invito a que usted lo intente. Aquí las entidades bancarias tienen muchísimas viviendas, y voy a utilizar la expresión apalancadas. Si somos capaces de aflorarlas, ganaremos todos. Todos ganaremos en seguridad, ganaremos en recursos comunitarios y ganaremos en que nuestros jóvenes no se tengan que ir de Ceuta para encontrar una vivienda. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Agradecer el voto favorable tanto del Partido Popular, Partido Socialista y del MDC. No voy a entrar en la trampa de la extrema derecha, que se ha preparado más mi propuesta que la de ellos, lo que evidencia una clara falta de fe en su propio trabajo. Sí le voy a corregir de forma gratuita, lo voy a hacer gratis. Cuando dice usted zibza ya, se dice zibza, no zibda. Zibda significa mantequilla y zibta significa desnudo, que es lo que hace usted, desnudar su incapacidad, su inteligencia cada vez que abre la boca. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Nada, brevemente, presidente. Decir que, como he dicho, vamos a apoyar la propuesta. Creemos que es una iniciativa que puede, como he dicho, solventar el problema de los plazos que suelen tardar la construcción de viviendas. Y nada, y estar totalmente de acuerdo con todo lo planteado por proponente de Ceuta ya en su segunda intervención. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señora secretaria, vamos a someter a votación la propuesta. ¿17 votos a favor, ninguno en contra y una abstención?